Es muy importante que la gente que quiera ser director de fotografía, chicos y chicas, que vean cine y que no tengan miedo a enfrentarse a películas mudas, que no tengan miedo a enfrentarse a películas en blanco y negro, que no tengan miedo a enfrentarse a películas que no entiendan absolutamente nada. Pues más o menos es por ser un niño cinéfilo, por tener un poco en casa el hecho de que mis padres veían, sobre todo mi padre, cine y disfrutar viendo películas e intentar ver esas figuras de los directores, de los actores y demás. Y bueno, visualizar o tener esa especie de idea o de meta de intentar pertenecer a ese mundo, a ese oficio. Y en cuanto pude, pues ya pues esa inquietud me llevó a hacer cortometrajes con amigos, meterme de foto fija en otros rodajes un poquito más profesionales. Y hasta que ya pude estudiar cine, me vine a vivir a Madrid y bueno, hasta hoy, una carrera pues de pico y pala y de esfuerzo y bueno, ahí estamos. Si la actividad que yo pueda desarrollar beneficia o ayuda a que alguien, digamos, vea la presencia del cine en redes o se intente interesar por mi trabajo, me parece fantástico. El uso de las redes sociales lo veo pues como todo, ya no solo en el punto de vista del cine o de la dirección de fotografía, depende de cómo lo utilices, pues puede ser positivo o negativo. En mi caso yo creo que es una herramienta que no creo que la controle demasiado, me gustaría controlarla más, pero sí que creo que es una herramienta que sirve de ventana para que no solo para vender directa o indirectamente tu trabajo y saber más o menos qué se está cociendo, qué estás haciendo, sino para que otros compañeros o futuros compañeros de profesión puedan ver un poco lo que estás haciendo o explicar a veces algunas técnicas. Mira, ahora por ejemplo, mientras comento esto, me estoy acordando de un compañero, Ángel Amorós, un grandísimo dire de foto, que él publica quizá menos que yo en Instagram, pero cuando publica tiene unas explicaciones técnicas muy buenas, por ejemplo, de sus esquemas de luz, por ejemplo. Yo a veces lo hago un poco siempre desde el punto de vista del humor, a veces, pero intento que sea una cosa como cercana, que la gente más o menos lo entienda. Y entonces con esto quiero decir que intento que el oficio o lo que yo hago sea una cosa como muy cercana y que realmente no hay tanto misterio, ni hay grandes secretos, ni somos magos con varitas mágicas. Al final, como tu compañero Julián, que tiene ahora mismo una cámara, bueno, controla esa cámara, se habrá aprendido los menús, hay aquí un set de iluminación básico que me ilumina a mí. Es decir, que no hay por qué esconder lo que hacemos. Y de alguna manera llevas a la tierra esos grandes secretos o misterios que yo personalmente no los tengo, porque yo cada vez que cumplo años, cada vez creo que no sé nada, pero al menos que las nuevas generaciones vean que no es ni tan complicado ni tan misterioso. ¿Hay que tener un talento? Sí. ¿Hay que amar el oficio? Sí. ¿Se aprende el oficio rodando? Por supuesto. Los últimos 15 años, cuando ya el digital mejora una barbaridad, vosotros lo sabéis, desde que aparece un caballero en Estados Unidos y crea el sensor de la Red One. Y ahí se ponen las pilas Arri, se ponen las pilas Sony, se ponen las pilas Canon, etcétera, etcétera. Pero no empiezan a conseguirlo hasta hace relativamente poco. Mi sensación y mi experiencia, después de rodar y rodar con muchos sensores, yo personalmente creo que la empresa que mejor lo ha hecho es Arri. O al menos a mí la que más me gusta y la que más me convence. Cualquier sensor de Arri a mí me parece que es un sensor en el que yo me siento cómodo, me parece fiable, me encanta cómo se representa la realidad en la cámara, me encanta cómo es el tono de la piel de los actores, me encanta cómo es la textura. Tengo compañeros que opinan todo lo contrario a lo que yo estoy diciendo aquí y también es una opinión súper válida porque tendrán sus razones y preferirán Sony o Canon o incluso Red One. A mí personalmente es la que más me convence. No quiere decir que no haya rodado con otras cámaras, a veces por elección propia, a veces por imposición, pero con la que más me encuentro cómodo, sin duda, y no solo en el rodaje, sino en la postproducción, sería cualquier cámara de Arri, sin duda. Últimamente sí que noto, sobre todo en las nuevas generaciones de chicos y chicas que están estudiando en las escuelas, cine o comunicación audiovisual, sí que hay mucha moda de la óptica, de la lente en general. Yo he usado, no te voy a decir todas porque no he usado todas, pero he usado muchísimas. Yo tengo predilección, por ejemplo, por Ultra Prime, que es un clásico que nunca falla, que tiene una textura maravillosa y que llegó un momento en el que se puso casi como que era una óptica viejuna que no servía para nada. Y ahora, por ejemplo, es una óptica que está ahora resurgiendo y la gente la demanda muchísimo. Me encanta, por ejemplo, el look de Cooke. Me apasiona, he rodado muchísimo con Cooke, con todas, desde la serie 2, 3, con la 4, con la 7, etcétera, etcétera.
pero tampoco te sabría decir una específica. Leica, por ejemplo, también roda mucho con su Micron, con su Milux, con Master Prime, con Signature, no sé, con muchísimas. Si tuviera que elegirte una básica en la que yo siempre tendría a mano, sería o bien Ultra Prime o bien Cooke. Arri es una cámara súper básica y súper sencilla. Lo que hacen es heredar el modelo analógico de de la 235, de la 435, de la 535, incluso de la BL, y al final es enciendo, apago, menú, varío el frame rate y 4 tonterías más. Es decir, hasta yo, que soy un inepto, podría hacerlo. Y digo que soy un inepto porque no me considero un director de fotografía muy hábil en cuanto al manejo de los menús de las cámaras. Intento ponerme al día, intento preguntar a compañeros que me dan 100 vueltas en eso, directores de foto, ayudantes de cámara, DITs, coloristas, que es gente mucho más preparada que yo. Incluso vosotros probablemente sepáis cosas que yo desconozco de ciertas cámaras. A veces ha sido por pereza y a veces ha sido porque me he enfocado más a la composición y a la luz, y porque hay una jerarquía en el set de rodaje, y si hay una persona que controla muchísimo y yo le pido unas exigencias o le pido unos determinados parámetros, sé que esa persona lo va a ejecutar y lo va a hacer. Mi buen amigo Paul Stein, no es un nickname, es su apellido. Mucha gente le pregunta, ¿eso lo habéis inventado? No, él se apellida Stein y yo me apellido Pérez, pues ya está. Tan sencillo como eso. Y Paul es un buen amigo y es un realizador muy creativo, es un tío con unas ideas brillantísimas. Yo no sé si estoy a la altura de lo mismo en cuanto a fotografía, pero sí que es cierto que congeniamos en esa parte gamberra, punky o bizarra del modo audiovisual. Y sí que es cierto que hicimos ese dúo, ese tándem donde hicimos muchísimos trabajos, hicimos más incluso de los que aparecen en la web. Ahora mismo lo tenemos un poquito aparcado por diferentes razones a nivel laboral, sobre todo. Yo estoy un poquito más metido cada vez más y más en la ficción y demás, pero bueno, lo que tú preguntas de la relación, en mi caso, muy bien, porque aparte de que somos amigos, hay un buen entendimiento, digamos, en el cómo afrontar esos videoclips o esas campañas de publicidad de un punto de vista más, pues eso, con humor, con un punto más gamberro, más punky, no tan políticamente correcto, que es algo que está ahora muy de moda, ¿no? Intentando romper eso que ahora mismo parece que todo ofende, pues intentar meter el dedo en la llaga para que realmente ofenda o la gente se mueva o se moleste en el buen sentido. Y en general muy bien, quiere decir que es una experiencia muy buena desarrollar con Paul todos esos proyectos. Con José Luis, con Garci, yo creo que es una de las mejores cosas que me han pasado, realmente. Yo siempre he admirado su cine y pertenezco a la generación que descubrió a mediados finales de los 90 y primeros 2000 su programa en la 2, de Qué grande es el cine. La gente que no vivíamos en una capital como Madrid, yo soy de Alicante, toda la gente que venimos de provincias, pues no teníamos tanto acceso a salas de cine como puede haber en Barcelona, puede haber en Valencia o en Madrid. Entonces era una buena ventana para acceder, y también la 2, el canal de televisión, la 2, era una buena ventana para conocer nuevos directores, etcétera, etcétera. Con esto digo que Garci hizo una gran labor, y poder coincidir luego profesionalmente con él pues fue una delicia, la verdad. Es una persona tremendamente inteligente. Personalmente, a mí me resultó muy fácil trabajar con él y hubo un gran entendimiento entre los dos, a pesar de que él tiene la edad de mi padre y me saca 40 años. Es una persona que es muy joven a nivel de pensamiento, de espíritu y de energía, y una conexión, yo creo que porque los dos somos amantes del cine, y ya te digo que el entendimiento yo creo que se refleja en el resultado de la película. Y cómo ha supuesto eso algo en mi carrera o en mi trabajo, yo entiendo que a nivel personal mucho, porque fue una experiencia personal muy gratificante. Aprendí mucho de él cada día de rodaje, cada vez que hablaba o cada vez que colaborábamos en un plano, todo lo que decía, todo lo que salía por su boca tenía sentido, todo tenía un punto de maduración, de meditación y de lógica que tenía razón siempre, las cosas como son. Y yo creo que ya no solo yo, Roberto, que operaba la cámara, y muchos miembros del equipo, aprendimos muchísimo de José Luis. Y espero que pueda volver a rodar otra película, y si quiere contar conmigo, pues genial. Romualdo García, inspector de policía. ¿Es usted Amparo de Dios? ¿Puedo pasar? Plastic Killer es un corto que me llega a través de una llamada de José Alberto, que es uno de los productores del Crack Zero de Garci, y me presenta al director, a José Pozo, me envía el guión y demás, y nada, que me parece una bizarrada, una locura.
Me lanzo a hacerlo, acepto el cortometraje, lo encajamos todos técnicos y actores porque era complicado por agenda, también por los protagonistas, poder encajar el rodaje. Y fue un rodaje bastante sencillo y el trabajo con el director muy fácil, la verdad. Es tan importante eso que cuando trabajas con un director o una directora lo tenga claro y haya un buen entendimiento, que eso se agradece siempre. Y la noticia que cuentas del Oscar pues me llegó por un WhatsApp del director, que me lo contó y no me lo terminaba de creer, y ya me metí en la web de la academia y lo vi y digo, pues sí, efectivamente ahí estamos. Y es una lotería. Anoche en la academia hubo la proyección de los 4 cortos, que sabes que de las shortlist de 15, 4 son españoles, y es una locura. Y anoche estuve en la proyección y lo pude ver en pantalla grande con los otros cortos, que también son fantásticos. Y digo lo de la lotería porque yo he hecho un mogollón de cortos, ya no solo como director de foto, como eléctrico, como maquinista, como auxiliar de cámara, como operador de cámara, como foquista. He hecho cientos de cortos y jamás ha pasado nada. Y luego tengo amigos que hacen un corto y es el corto que lo peta. Pues de repente ha llegado esto y nosotros nos alegramos muchísimo, claro, el equipo, de repente estemos ahí, es un premiazo, ¿no? No sabemos qué va a pasar. El día 24 lo sabremos, pero bueno, solo estar ahí me parece que es un logro fantástico. La ternura, sí, es el último largometraje que he hecho, ahora se está montando ahora mismo. El lunes iré a ver un primer corte de montaje y estamos ya haciendo muchas pruebas de talonaje. Y bueno, ha sido un rodaje, por un lado, fácil, porque el director Vicente es un amigo y he rodado ya mucho con él, muchos proyectos, y nos conocemos bien el uno al otro. Y difícil porque era un rodaje se rodaba una gran parte se rodaba en Canarias, en República Dominicana y en Madrid, con lo que eso conlleva a nivel logística y demás. Tuvimos bastante mala suerte con el tema de la climatología. En Canarias nos llovió todo lo que os podáis imaginar, fue muy complicado, por no decir algo deprimente. Pero bueno, son esas cosas que ocurren y que tienes que estar preparado para que eso puede suceder y tener un as en la manga y tener la suficiente cintura como para poder solventar eso. Pero sí que es cierto que cuando eso ocurre es agotador a nivel psicológico, que no poder llegar hasta donde quieres llegar o tener que estar todo el rato luchando porque se abre una nube y salga el sol, simplemente con eso. Eso fue muy complicado. A esa complicación se añadió, por ejemplo, que es una película de época, muy coral, con muchos actores muy importantes y requería de unos tiempos muy grandes de preparación, de maquillaje, vestuario, peluquería, que luego cuando lo ves en la cámara, por supuesto que el resultado es fantástico y merecía toda la pena esa inversión en el tiempo, pero eso fue también una cosa complicada porque al final los tiempos en el cine, como sabéis, en el rodaje pues van tocando un departamento a otro y si algo falla o algo se dilata o algo se agiliza, todo se puede mejorar o puede empeorar de alguna manera. En ese sentido fue un rodaje complicado. Y luego la logística en sí de ser un rodaje tan variado, pues bueno, a nivel personal estoy acostumbrado, afortunadamente mi familia también está acostumbrada, entonces bueno, lo llevamos bien, la verdad es que bien. Estás preparado para eso y bueno, a veces que el rodaje es a 3 manzanas de casa y a veces que tienes que irte al otro lado del charco, pues, ningún problema. A nivel récord es muy complicado luego intentar hacer esa costura de lugares entre Canarias, Caribe y un plató en Madrid, pero bueno, ahí estamos haciéndolo entre todos. Y está quedando muy chula, la verdad, la película, muy divertida. A nivel narrativo creo que el resultado le viene bien a la historia. Si hubiera venido mal no lo hubiera propuesto jamás. Y luego, a pesar de todo lo que he comentado antes, de la dificultad del rodaje, el hacerlo en noche americana ayudó al menos no meter en el plan de rodaje exteriores noche, que hubieran sido ya terribles con tanta lluvia y tanto frío y tantas calamidades que pasamos, ¿no? He dado clases durante casi 6 años a chicos muy jóvenes de comunicación audiovisual. Y lo que más he hecho en falta es que la gente, generalmente, no todo el mundo, hay excepciones, tiene poca cultura audiovisual. Y eso me sorprende. Que gente tan joven que tenga esos inputs ya desde niños o desde adolescentes del mundo del videojuego, del mundo de tener ya en casa un canal de televisión, o sea, una tele con 200, 700 canales de televisión, de tener todo el mundo que conozco que ya tiene 11, 10, 12 años, tiene móvil o iPad o lo que sea,
Y luego me sorprende que la gente no vea películas o no vea series o la gente vea pocas series o pocas películas o solo aquellas series y películas que se ponen de moda. Entonces es muy importante que la gente que quiera ser director de fotografía, chicos y chicas, que vean cine y que no tengan miedo a enfrentarse a películas mudas, que no tengan miedo a enfrentarse a películas en blanco y negro, que no tengan miedo a enfrentarse a películas que no entiendan absolutamente nada, que no tengan miedo a ver películas de 3 horas, que no tengan miedo a ver películas que a lo mejor no conectan con ellos o que no tienen nada en principio que ver con ellos. Yo tampoco tengo nada que ver con una película muda checoslovaca, pero tengo interés por ver cómo se hacía, porque en la narrativa se aprenden muchas cosas, en la composición se aprenden muchas cosas, en el ritmo de montaje interno y externo se aprenden muchas cosas, y porque al final es tu disco duro. Y cuando te sientas con un director o una directora para preparar un proyecto, ya sea un corto, una publi, una peli, una serie, lo que sea, hay un momento de esa conversación o de ese proceso creativo en el que hay que hablar de referencias visuales. Pueden ser fotos, que pueden ser libros, que pueden ser imágenes de pelis, o que pueden ser videojuegos, o pueden ser cuadros. Y es mucho más fácil cuando estás con la otra persona, hay un diálogo en el cual hay un entendimiento. Y no te cuesta expresar o no te cuesta buscar ejemplos para definir tal plano, tal mirada, tal angulación de cámara, tal nivel de oscuridad en aquel fondo del decorado, cómo iluminamos los ojos. ¿A qué ejemplo me estás pidiendo cuando quieres el fuego reflejado en la piel de esta chica en este momento? ¿A qué te refieres? Me refiero a esto, como esta película, no sé qué. Quiero decir que al final eso hace que todo sea más rico y más interesante. El consejo sería eso, que vean pelis, que no tengan miedo a lanzarse, a ver películas, a saco, y series y de todo.